Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar 10 minutitos más para esperar a los que hacen falta que se conecten.
Buenas tardes, arrancamos en 5 minutos. Gracias por la puntualidad. Buenas tardes, señoras y señores. En nombre de Central Agrícola les doy la más cordial bienvenida a nuestra primera capacitación para El Salvador de este año 2023. El nombre de nuestra conferencia el día de hoy es Fabricación de Alimento en Granja. Central Agrícola, comprometido con el propósito de mejorar la calidad de vida de cada uno de sus clientes, le brinda formación para acompañarlos en todo momento de su producción. Para el día de hoy quisiéramos darles algunas recomendaciones para poder disfrutar mejor de la capacitación. Todos los micrófonos y cámaras deberán estar apagados durante la exposición. Las preguntas se responderán al final de la misma y deberán enviarse por escrito en el chat de la reunión. Al final de la exposición tendremos 15 minutos de preguntas y respuestas. Antes, quisiéramos realizar una pequeña introducción de la empresa a la que representamos para que nos conozcan mejor.
Para esto los dejo con Marcos Juárez, quien es nuestro representante comercial en El Salvador y Honduras. Los dejo con Marcos. Tu micrófono está apagado, Marcos. Gracias, Ma. Buenas tardes, mucho gusto. Como les mencionaba María José, yo soy el representante comercial para El Salvador y Honduras. Y les voy a dar una pequeña introducción antes de que Ricardo Galindo pues, empiece con su presentación. Central Agrícola es una empresa guatemalteca que conforma varias empresas. Dentro de las más importantes está Desarrollo y Nutrición Animal, que es quien les trae el día de hoy esta capacitación. Nosotros nos encargamos a la fabricación de núcleos, premezclas, distribución de aminoácidos, minerales y todo lo que esté relacionado con la producción de alimento para producción animal. Ahora, importaciones se encarga en Guatemala de distribución de granos al sector retail. Kashim es una granja de gallinas ponedoras que cuenta la empresa con 800,000 gallinas ponedoras. Stiaxa es la comercializadora de huevo con la cual distribuimos nuestros huevos de la granja Kashim con la marca Don Yemo. Servicios graneleros. Nace la necesidad de mover los granos de agroimportaciones y pues es una empresa que mueve granos a nivel nacional y también a otros clientes, a clientes terceros, no solo a agroimportaciones. Maxa es una empresa que tiene la distribución de vodka en Guatemala. Central Agrícola la adquirió hace 4 años más o menos. Y también para poder mover todos los desechos que se producen de la granja Kashim, nació Agrogeneradora. Agrogeneradora es una planta de producción de energía a base de residuos orgánicos. También de la industria láctea tenemos algunos residuos. Esos se convierten en energía y se inyectan al tendido eléctrico por medio de un contrato de suministro que tiene Agrogeneradora. Y quien comercializa este servicio, pues eh, es Giro, que lo ven acá. Esta es la transformación que ha tenido DNA. En un momento iniciamos siendo traders de ADM. Hoy día, pues, este es nuestro logo, 2018, esto es lo que van a ver. Y si alguno de ustedes en algún momento, pues, vio este logo por ahí, pues era lo que era antes de DNA. Hoy en día este es el logo de DNA y así nos pueden encontrar y así van a encontrar nuestros productos. Estos son nuestros proveedores de ingredientes y materias primas para la producción de núcleos y premezclas. Les puedo mencionar los más importantes. Dentro de ellos está CJ, que son los aminoácidos que utilizamos en su mayoría. Arm & Hammer con algunas levaduras y secuestrantes. Adiseo nos provee las enzimas. Creo que muchos de ustedes conocen el famoso Rubavio. También tenemos a Pancosma, que son nuestros extractos y saborizantes. Industrial orgánica es el pigmento y ahora nuestro fosfato, a vista nuestras vitaminas. Estos son los más importantes que les puedo mencionar. Dentro de nuestros productos de fabricación, contamos con un absorbente de micotoxinas propio, que es el DNA Sorb. También contamos con Glucoa, que es otro producto, que es un producto energético. También contamos con sales minerales de la marca Balance, que son de nuestra producción. Son sales que se hicieron tropicalizadas a la región centroamericana y también están distribuidas en diferentes, en los diferentes ciclos productivos para la necesidad más adecuada del animal, entiéndase de terneras, vaca de alta producción, engorde, cría, recría, crianza, etcétera, etcétera. También contamos con núcleos para todas las especies, cerdos, pollos, bovino. También vendemos algunas cosas para perros, gato, tilapia, camarón y algunas especialidades que en su momento han ido saliendo. También, aparte de los núcleos, vendemos premezclas de vitaminas y minerales y también los ingredientes sueltos, como pueden ser aminoácidos, vitaminas, minerales y algunos otros aditivos. Contamos con un laboratorio que es el que nos da el soporte y la validez de la calidad de nuestros productos. Estos son los análisis que nosotros hacemos dentro del laboratorio. Nuestro laboratorio está certificando algunos procedimientos en ISO 17025-2017. Dentro de lo que más les puedo resaltar es el análisis de vitaminas, por ejemplo, liposolubles A, E, D y K por HPLC. Esto nos da la certeza y la validez de tener una buena calidad de vitaminas. También contamos con un NIR con curvas de Adiseo y de vista. Muestras de micotoxinas para ver cómo vienen nuestros análisis de granos, acidez de grasas y aceites, micotrazadores para poder ver la calidad de mezclado, calidad de maíz, calidad de huevo y
pigmentación en piel con un cónica minolta, que esto pues al final quita el error humano del ojo, y entre otras cosas más que tenemos dentro del laboratorio. Esta es una pequeña imagen de lo que es nuestra planta de premezclas en Guatemala. Eh, y pues básicamente eso es Central Agrícola, lo que les puedo dar un pequeño resumen para darle tiempo a Ricardo, que es por lo que estamos acá. Ahorita les voy a presentar. A continuación les voy a presentar el licenciado zootecnista Ricardo Galindo. Él es egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala. Cuenta con un diplomado de agricultura avanzada bajo estándares internacionales en el Centro Académico Rupin Netanya de Israel y un diplomado en manufactura de alimentos para animales de la Universidad del Estado de Kansas de Estados Unidos. Tiene experiencia en campo con lechería especializada y agricultura de huevo comercial. Actualmente trabaja con nosotros como técnico nutricionista para la empresa de desarrollo de nutrición animal. Ricardo, te dejo con la presentación. Perdón, Ricardo, voy a presentar a Juan José rápidamente. Muy bien, sin Solo problema. les quería presentar a Juan José Mendoza. Él es el gerente para Centroamérica y el Caribe. Juan José, no sé si estás por ahí en la llamada. Ah, por ahí está. Él es Juan José Mendoza, pues él es el gerente para Centroamérica y el Caribe. Y pues yo, como les mencionaba, de Honduras y El Salvador. No sé si vas a decir algo, Juan. Gracias, únicamente para no alargar más el tiempo de la charla de ahí de Ricardo y esperamos que puedan existir ahí preguntas que puedan escribir en el chat y que van a ser respondidas al final de la charla. Solo dar la bienvenida, es nuestra primera charla focalizada para el mercado de El Salvador. Nosotros ya incursionamos en El Salvador desde hace algunos años, algunos ya nos conocerán de los que se conectaron. Y básicamente es agradecer su asistencia. Central Agrícola es una empresa de Guatemala, como bien se dijo. Nuestra sede es Guatemala, desde acá atendemos el mercado de El Salvador y el resto de Centroamérica. Y nuestro objetivo como Central Agrícola es darle empoderamiento a los productores, trasladando el conocimiento, las nuevas tecnologías que se tienen en la fabricación de alimentos y ese es nuestro objetivo de la charla del día de hoy. De antemano, gracias y dejo ahí a Ricardo que pueda continuar y esperamos de que puedan hacer sus preguntas. Gracias, Marcos. Gracias, Juan José. Pues mucho gusto. Yo soy Ricardo Galindo. Los quería saludar en video. Gracias a los hermanos salvadoreños que están conectados, que es para ellos el objetivo de la charla que vamos a tener hoy. Y vamos a entrar en materia para no atrasarlos más. El día de hoy, pues vamos a hablar de algunos conceptos básicos para plantas que ya están establecidas o que van a ser establecidas después de esta charla. Espero que muchos se animen a hacer sus propias plantas de alimentos. Más que todo está enfocado en alimentos en harina y son conceptos, como ya decía, básicos pero medulares que les pueden ayudar a pensar mejor las cosas para hacer una planta. A mí me gusta comenzar hablando de algunas razones por qué del incremento de los costos a nivel mundial. Y esto no solo para el tema pecuario, sino más bien se dio con todas las, con todos los insumos que utilizamos a diario, ¿verdad? Esto comenzó más o menos por allá por el 2019 con el desarrollo de la peste porcina africana en China, en la cual pues hizo que mataran muchos cerdos en granjas muy grandes y que el consumo de maíz principalmente y de soya a nivel mundial se viera afectado. Entonces nosotros tuvimos una oferta muy buena de maíz en la región centroamericana. Seguidamente a esto, pues ya sabemos todos que vino el COVID, pararon puertos, pararon importaciones, las fábricas, estuvimos pues en stand-by de muchas cosas y eso también vino a afectar el desabastecimiento que tuvo China en todo ese momento. Después nos vendría a cobrar factura porque todo lo que no pidieron anteriormente, después pidieron hasta 300 veces lo que pedían antes de estos problemas. Entonces,
el mercado centroamericano tuvo problemas al momento de transportar granos y del precio que teníamos acá. También una crisis de contenedores y transporte mundial por los puertos cerrados, por fábricas cerradas, ¿verdad? Hubo una situación muy, muy notable que fue cuando, me imagino que ustedes escucharon que hubo un barco que se quedó atravesado en el canal de Suez, que es uno de los canales donde más transporte marítimo existe en el mundo. A partir de ahí, todo fue en precios inflados hacia arriba, ¿verdad? Principalmente los precios de combustible, que se verían mayormente afectados cuando comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia. También de ahí vienen muchos minerales que se usan en nutrición animal, entre otras materias primas. Total que todo este caos que ha habido a nivel mundial en los últimos 3 o 4 años, pues ha hecho que las materias primas estén muy, muy, muy altas en costo, ¿verdad? También tenemos que pensar que esta industria, pues es muy importante, ya que el crecimiento demográfico exponencial que hemos tenido en los últimos 50 años ha sido de más del doble. Se hablaba que para el 2025 más o menos se alcanzarían los 8.000 millones de personas en el mundo, pero me temo decirles que eso ya se alcanzó el año pasado, o sea que vamos más rápido de lo que habíamos pensado. Y toda esta gente necesita alimentarse, necesita proteína animal, y ese es en el negocio donde estamos. Entonces, si queremos ver más o menos, según la FAO en 2019, nos decía como productores qué tanto potencial había. Hablamos de 1 billón de cerdos a nivel mundial, 1.5 billones de cabezas de ganado, 1 billón de borregos, aunque nosotros no somos tan consumidores, ¿verdad? Como en otros países, pero lo más importante y lo que más se mueve, y si nos preguntamos cuántas veces a la semana comemos pollo, pues estamos hablando que son de los que más hay. 23 millones es la parvada mundial según la FAO para 2019. Todo esto es proteína de origen animal, ¿verdad? ¿Qué conexiones tiene el hacer alimento para animales? Pues tiene una cadena que está muy, muy, es un punto medular en la vida de todas las personas, ya que hay desarrollos de aditivos en tecnología, los subproductos de las industrias humanas también se pueden usar en alimentación animal, el procesamiento de alimentos específicos para animales, lo que se usa en plantas, la producción de cultivos, al final de cuentas, el maíz y la soya, que son de los más utilizados, son plantas y proceden de procesos agronómicos, entonces también dependemos de eso. Los almacenamientos, llenar requerimientos de la nutrición animal, pues todo eso va englobado a alimentos para animales. Y esto va a parar a animales en sí, independientemente de qué especie sean, pues lo que nos aportan y lo que nos interesa a nosotros por ser proteína animal es la carne, la leche, los huevos y otros subproductos, ¿verdad? Entonces, la cadena de conexión es bastante amplia. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros pensamos para tener una producción de alimentos para animales? En primer lugar, pues es cumplir los requerimientos fisiológicos y nutricionales que los animales requieren, ¿verdad? Para que estén sanos, para que produzcan y sean rentables. El precio competitivo que nosotros podamos tener, ¿verdad? Dólares por libra. ¿Cuánto vamos a tener de retorno de ganancia en base a lo que estamos haciendo? Generalmente, si nosotros hacemos las cosas y no las compramos, pues van a ser más baratas. El precio de la ganancia, ya habíamos hablado, carne, leche, huevos, por libra, por unidad, por conversión alimenticia. Cumplir la demanda del mercado. Muchas veces hay demandas de mercado que no son cumplidas por las grandes industrias, entonces podemos tener un nicho de mercado ahí. Cumplir las regulaciones, muy importante también. El hecho de que nosotros hagamos en nuestra propia granja el alimento no quiere decir que vayamos a faltar a las regulaciones o leyes del país. Entonces es muy importante conocerlas y cumplirlas. Pero sobre todo, a la hora de que nosotros mismos hagamos nuestro alimento terminado, vamos a controlar, reducir o en el mejor de los casos, eliminar peligros que sean posiblemente asociados al alimento, ¿verdad? Porque nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo. En la parte de nutrición animal, que es a lo que nosotros nos dedicamos, pues nosotros tenemos muy en cuenta la parte de formulación de los alimentos balanceados. Nosotros como DNA Central Agrícola, es lo que hacemos día a día para nuestros clientes, ¿verdad?
Nosotros aportamos una parte en la compra de insumos, que es lo que generalmente va en el núcleo o en los aditivos que podemos ofrecer, pero también en granja, las personas que están ahí se tienen que empapar mucho de la compra de insumos y los abastecimientos que tienen que tener. El almacenamiento de los insumos es un tema bien delicado también, ya sea para nosotros o para las personas que hacen su alimento en granja, porque ahí pueden haber importantes mermas o pérdidas por un mal manejo de almacenamiento. Y por supuesto, la fabricación de alimentos y animales, ¿verdad? Todo eso engloba a la nutrición animal y todo tiene un porqué y para qué. Si nos vamos más específicamente a lo que debería ser una planta de alimentos, pues en primer lugar tenemos que pensar en las instalaciones, ¿ya? Que sean adecuadas, que tengamos lo suficiente de espacio, de materiales, la materia prima que vamos a utilizar, dependiendo la especie que tengamos y la fase en que lo vamos a hacer. Y dos procesos muy, muy importantes a la hora de hacer alimentos, la molienda y el mezclado, que son de los que más vamos a profundizar. Todo esto está enfocado a que la producción de alimentos sea rentable. Si vamos a la parte de instalaciones, pues vamos a ver algunos ítems que deberíamos de tomar en cuenta para poder establecerla. En primer lugar, pues yo recomiendo que se haga una planación. Hay varios tipos de alimentos de fábricas de alimentos, ¿verdad? Están las de alimentos comerciales, que su fin primordial pues es vender alimento para obtener ganancias económicas o bien para dar el servicio al cliente, si es un cliente específico. Asimismo, hay fábricas de alimentos integradas, son de las que dan nutrientes necesarios para un rendimiento óptimo a sus propios animales y también lo pueden hacer con clientes. Esto nos permite que dentro de más volumen tengamos, mejores costos vamos a representar para nuestra operación. Y pues hay plantas de alimentos que pueden ser un poco más pequeñas, que son únicamente para granjas o fincas y pueden utilizar sus propios recursos y minimizar los costos de alimento a la hora de comprarlos comerciales. ¿Qué debemos de tomar en cuenta en los diseños de las plantas? Pues estimar el futuro, ¿verdad? Tener un área de mercado potencial, saber si nuestra planta de alimentos va a ser rentable en 5, 10 o 15 años, ¿verdad? El potencial de la fuerza de ventas, qué tanto podemos vender, para qué especies, para qué etapas, qué tipo de alimentos, ¿verdad? Qué necesidades tienen los productores, porque a veces pueden pensar, pues yo quiero vender alimento de vaca, pero realmente lo que está desarrollando en la zona es el pollo, entonces no vamos a ser muy efectivos, ¿ya? Y siempre analizar la competencia para que nosotros tengamos un diferencial. El tema de presupuestos, pues pensar en comprar tierra, construcción de las bodegas, gastos fijos que debamos tener, ¿verdad? Agua, luz, entre otros. Los gastos variables que van a depender del tamaño de nuestra operación y las inversiones que nosotros tengamos que hacer, ¿verdad? Seleccionar el lugar, pues pensar en un lugar accesible, tener servicios públicos a la mano y un potencial de alternativas que podamos diversificarnos como planta. Y la selección del personal, que eso es uno de los puntos también muy medulares, que sea un personal capacitado, que sea un personal muy proactivo, que esté motivado en lo que hace y que sea consciente de la operación, que él sepa las implicaciones que tiene no hacer las cosas bien, que inclusive puede pasar que podamos, al no tener una buena, al no tener un buen desarrollo de la fabricación de los alimentos, pueden haber hasta animales muertos. Entonces, los operativos pueden saber, pueden entender bien cómo hacerlo. Tienen que saberlo. Ahora vamos a hablar un poco de materia prima. Si hablamos un poco de materia prima, vamos a hablar de los nutrientes que son necesarios, ¿verdad? Es importante que todos los nutrientes vayan de la mano para que la nutrición sea efectiva, ¿verdad? Siempre vamos a pensar que nosotros para respirar, para caminar, vamos a necesitar energía, pues los animales igual. Entonces vamos a pensar que la mayor inclusión de ingredientes van a ser los ingredientes energéticos, que pueden ser granos o harinas, ¿ya? En segundo lugar,
los de mayor proporción de inclusión son los ingredientes proteicos, ¿verdad? Que también puede ser algunas harinas oleaginosas o algunos aminoácidos sintéticos, ya como los que había comentado Marcos anteriormente. Y en menor inclusión, pero no menos importante, pues van los minerales y las vitaminas, ¿verdad? Todos estos, los minerales y las vitaminas ayudan en las rutas metabólicas del cuerpo para que la energía y la proteína lleguen a los lugares donde el animal pueda producir más dentro de su organismo. Y los de menor proporción van a ser generalmente los aditivos no nutricionales, que nos pueden ayudar en ciertas situaciones. No aportan ni energía ni proteína, pero evitan, por ejemplo, que crezcan hongos, los antifúngicos, o que nos dañen las micotoxinas, como los secuestrantes de micotoxinas. Entonces, todos estos tienen que estar en sintonía en las cantidades y proporciones correctas para que el alimento funcione. Si hablamos ya de ingredientes de los más utilizados, pues generalmente a nivel mundial para todas las especies, la base del alimento de los alimentos energéticos es el maíz. Esto es por su alto valor energético, es muy palatable, inclusive compite con la alimentación humana porque pues ya sabemos ustedes en El Salvador tienen las ricas pupusas, son en base maíz, acá en Guatemala consumimos tortillas, entonces el maíz va a competir con la nutrición de nosotros también, ¿verdad? Hay una escasa variabilidad de su composición química, entonces las dietas van a ser más estables. Ya hay una forma muy, muy fácil de calcular cuál es sus perfiles de nutrientes, entonces eso nos va a ayudar bastante. Y tiene bajo contenido de factores antinutricionales. Entonces el maíz es uno de los energéticos más utilizados. En segundo lugar, otro de los más utilizados es la harina de soya. Este es un subproducto del proceso de extracción de la grasa del frijol solvente, ¿verdad? Entonces se saca el aceite de soya y lo que queda lo usamos en la nutrición animal. Es una gran fuente de proteína y principalmente del aminoácido lisina, que es la forma en la que se calcula la inclusión de proteína en las dietas de los animales. Asimismo, este debe ir un procesado térmico para reducir sus factores antinutricionales y que no vayan a haber problemas en los animales. Seguidamente tenemos otro subproducto, pero este es de la molienda del trigo. Y aquí lo conocemos como afrecho de trigo. Dependiendo de la capa de la cáscara del trigo, es qué nutrientes va a tener. Pero generalmente puede llegar a tener hasta un 10% de fibra y entre un 14 y un 16% de proteína cruda. Es una de las principales fuentes de energía que usamos en todas las especies y es altamente palatable. A la mayoría de animales les gusta mucho consumirlo. Estratégicamente puede ser una buena materia prima. Aquí en Guatemala, y yo sé que ustedes en El Salvador también, tienen acceso a la harina de palmiste o coquito. Y este también es un subproducto que se obtiene a partir de la extracción del aceite de palma. La semilla esta, pues ya sea por disolvente o por extrusión, se muele y se puede utilizar como un ingrediente. También es una fuente principal de fibra, pero tiene muchas fibras insolubles, por lo tanto, las cantidades que se agregan pues son menores para no afectar el desempeño de los animales. Su contenido de grasa puede ser variable dependiendo de cómo se extraiga, ¿verdad? También tenemos al aceite de palma, que está muy ligado a la materia prima anterior. Esto lo que nos aporta es una fuente de energía, pero en forma de grasa, que es mucho más metabolizable, ¿verdad? Se obtiene a partir de la extracción del fruto de palma africana. Y generalmente, pues, son en bajas inclusiones en el alimento. ¿Ya? También otra forma de lo que usamos como un aglutinante o un palatante puede ser la melaza de caña, principalmente en rumiantes y en cerdos, ¿verdad? Aunque se puede usar también en pollos, ¿ya? Son residuos de la extracción de la caña de azúcar y nos sirve también para evitar la polvosidad de los alimentos. Aunado a esto, o como complemento, la base de los energéticos y los proteicos, ya se agrega el núcleo. El núcleo es un complemento para llegar a los requerimientos nutricionales de los animales. Generalmente un núcleo lo que contiene son vitaminas
minerales, aminoácidos y aditivos, ¿verdad? Son muy específicos en dietas de monogástricos, son únicos en dietas y tienen un cierto grado de versatilidad en rumiantes para poder cambiar las materias primas macro. Lo que sí es importante saber es tener el concepto de living. Es como el barril que compartimos acá. ¿Qué es lo que esto nos dice? Que la nutrición de animales es como tener un barril con varias paletas y cada paleta es un nutriente. Si nosotros tenemos muy bajo un nutriente, los demás nutrientes no van a poder suplir el déficit que nosotros tenemos. Entonces, vamos a estar perdiendo la producción. Todos los ingredientes tienen que estar en la cantidad correcta y en la forma correcta en el alimento. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. En base a esta parte de la materia prima, pues tenemos que pensar mucho en los inventarios, ¿verdad? Siempre acondicionar, organizar el espacio donde se van a ubicar los productos, sea un espacio limpio, ventilado y tapado de la luz solar, ¿verdad? Definir un sistema y formato de almacenamiento es muy importante. ¿Cómo los vamos a almacenar? Una cosa muy importante que se tiene que tener en cuenta es que todo lo que entra primero y lleva más tiempo en almacenamiento es lo primero que se tiene que usar, porque si no pueden venir fechas de vencimiento y entonces ya no vamos a dar un producto de calidad. Tener una codificación de los productos es muy importante para conocer de qué tipo de producto estamos hablando cuando hagamos inventarios. Herramientas de control de existencias, como les decía, inventarios es una buena práctica. Llevar registros de todos los movimientos que se hacen, si vamos a producir, cuánto vamos a producir, cuánto vamos a necesitar, cuál es la proyección de producción para una semana. En fin, eso nos va a dar muchos buenos datos para tomar decisiones. Y realizar periódicamente inventarios físicos del producto, no solo basarnos en lo que tenemos escrito, y para que podamos cruzar información proyectada con el inventario real. Esto es parte de la trazabilidad y parte también de poder reducir mermas. Ya vamos a ver qué tantos impactos pueden tener las mermas adelante. Y la disponibilidad de materias primas es muy importante, no asumir que siempre va a haber disponibilidad, sino que pues hay que estar revisando inventarios periódicos para saber qué tenemos. El establecimiento de volúmenes de producción y fabricación, lo que les decía, proyecciones de fabricación, precios de adquisición de las materias primas para que nosotros tengamos el presupuesto de costos variables, ¿verdad? Periodo de disponibilidad de las materias primas. A veces hay materias primas que no están disponibles siempre, entonces tenemos que estar al pendiente de eso. ¿Cuáles son los mecanismos de adquisición de las materias primas? Hay algunos proveedores que nos piden que por lo menos 10 o 15 días antes les hagamos el pedido para que nos puedan despachar en la fecha que nosotros ya las necesitamos. Entonces, tomar en cuenta esas situaciones. Y solicitar un margen temporal anticipado, ¿verdad? Siempre tener stock, no quedarnos sin stock de materias primas. Ahora vamos a pasar a una parte un poco más técnica y más de la parte ya de fabricación, que es el proceso de molienda. El proceso de molienda, pues no es más que el proceso físico-mecánico que se utiliza para aumentar la superficie de exposición de los ingredientes y así mejorar la absorción y aprovechamiento de los alimentos. A la hora de tener una partícula más pequeña dentro del tracto gastrointestinal, pues va a ser más fácilmente digestible por los animales, ¿ya? Generalmente para esto necesitamos, lo que más utilizamos es un molino de martillos, ¿verdad? ¿Y cómo es que funciona un molino de martillos? Pues es con el impacto a un objeto de movimiento lento, que es el grano, y un martillo de movimiento rápido causa la reducción de tamaño, ¿verdad? Aquí tenemos un esquema de más o menos cómo luce. Son los más utilizados a nivel mundial. Esto es por su bajo costo de compra. Tiene una operación simple, no es complicado usarlo. Y también su bajo costo de mantenimiento, que generalmente lo que se tiene que ir cambiando son los martillos que utilizamos. Si vemos más de cerca la cámara de molienda, podemos observar que tenemos un eje central con un rotor que en las puntas tiene los martillos, ¿verdad? Tenemos esta es la cámara de molienda en la cual ingresan los granos y a la hora de que el martillo los golpee, pues les va a causar una reducción de tamaño. En la parte de abajo, generalmente estos molinos de martillos tienen unas zarandas y las zarandas van a depender del tamaño de la pieza que tengan para ver el tamaño de partícula que nosotros podemos lograr, ¿verdad?
Eso en términos generales. Aquí vamos a ver cómo podemos nosotros manipular el tamaño de la partícula que necesitamos, ya que es importante que dependiendo de la especie y la etapa, el tamaño de partícula sea específica. Entonces, las operaciones con molinos de martillos, para poder controlar el tamaño de partícula, tenemos que pensar, en primer lugar, en el tamaño de la criba. Si tenemos una criba pequeña con orificios muy pequeños, pues por consiguiente el tamaño de la partícula va a ser pequeño, ¿verdad? Y si por el contrario tenemos una criba grande, pues va a dejar pasar partículas más grandes y el tamaño de la partícula va a ser más grande, valga la redundancia, ¿verdad? Y hay una medición muy importante que se llama la velocidad de la punta de martillo. ¿Por qué? Esto funciona de tal manera. Dentro de a más velocidad golpee el martillo a la pieza, vamos a tener un mayor porcentaje de partículas de menor tamaño. Ya lo veremos a más profundidad, ¿ya? Dicho de otra manera, a menor tamaño de partícula, mayor cantidad de energía utilizaremos, ¿verdad? Porque vamos a necesitar usar más el molino de martillos. Aquí hay una forma técnica de cómo calcularlo. No quiero entrar a hacernos muchos líos con los números, pero generalmente va a entrar, para poder hacer la ecuación, la velocidad de la punta del martillo la podemos calcular dependiendo de las revoluciones por minuto que tenga el motor que da vida al rotor del molino, ¿verdad? Aquí ya lo calculamos con una ecuación y me gustaría que se aprendieran este numerito para un par de diapositivas después ver qué efecto tiene. Para este molino con estas características nos dio 22.959 pies por minuto la velocidad. Lo ideal es usar un motor que tenga dos velocidades para que podamos cambiar las frecuencias, ¿ya? Y así tener una mayor versatilidad en el proceso y mayor efectividad. ¿Qué otras consideraciones debemos tener? Pues la colocación de los martillos. Si nosotros queremos obtener una partícula gruesa, entonces debemos de separar en mayor cantidad la punta de martillo respecto a la criba, ¿verdad? Y estamos hablando de 3/8 o de media pulgada. Y si por el contrario nosotros queremos tener un tamaño de partícula más fina, pues vamos a cerrar más esa brecha entre la punta del martillo y la criba. Y recomendamos una distancia de entre 3/16 o 1/4 de pulgada, ¿ya? Si nosotros graficamos cómo funciona el efecto de la criba y la velocidad de la punta de martillo, en términos generales vamos a decir, a menor velocidad de punta de martillo y criba más pequeña, vamos a tener un menor tamaño de partícula, ¿ya? O sea, esto va a ser más fino. Pero si por el contrario, nosotros tenemos una velocidad de punta de martillo, aunque le pegue más fuerte, pero tenemos una abertura mayor en las cribas, pues el tamaño de partícula va a ser mayor. Si nosotros pensamos en el molino de martillos en el cual hicimos un ejercicio anteriormente y dijimos que era 22.956 pies por minuto, dependiendo del tamaño de criba que tengamos, es el tamaño de partícula que nos va a dar, ¿ya? Ahora bien, si nosotros quisiéramos, en este martillo, si nosotros quisiéramos obtener un tamaño de partícula más grande, deberíamos de tener una velocidad de punta de martillo más lenta, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más gráfico. Si lo vemos más gráfico, esta es una colaboración del laboratorio de DNA donde podemos analizar tamaño de partícula, en la cual si nosotros vemos cómo deberían de lucir los tamaños de partícula dependiendo de la especie a la que va el alimento, pues podemos ver que para mascotas y peces son tamaños de partículas muy, muy finos. Esto es porque generalmente este alimento se extruye, ¿verdad? Se extrusa. Por el contrario, si nosotros pensamos en alimentos para cerdos y pollos, el tamaño de partícula va a ser un poco mayor. Debería estar entre los 600 a los 1000 micrones, ¿sí? Y seguidamente, las aves de postura, por sus condiciones de granívoras y por ser aves más desarrolladas,
buscamos un tamaño de partícula arriba de los 1000 micrones y luciría más o menos como esto, ¿sí? Dentro de mejor calibración del molino nosotros tengamos, va a haber una menor desviación estándar del promedio del tamaño de la molina. Entonces, por eso es que es importante tener nuestro molino de martillos bien seteado. ¿Qué pasa si nosotros nos damos un tamaño correcto de partícula? Efectos incorrectos que pueden presentarse. En el caso de los cerdos, pues podemos tener úlceras gástricas, ¿verdad? Porque va a haber demasiada acidez a nivel del estómago y esto nos puede causar úlceras gástricas que el cerdo en ese punto nos va a dejar de comer y vamos a tener mermas en la producción y en el performance del cerdo. Si lo pensamos en bovinos, pues también acordémonos que el rumen es una cámara de fermentación y a menor tamaño de partícula, la fermentación se verá más rápida y podemos causar riesgos de acidosis. Y si le vamos en la parte de las aves, si tenemos un tamaño de partícula muy fino, pues entonces no vamos a poner a trabajar la molleja. Recordemos que la molleja es un órgano que tritura las partículas. Y dentro de más ejercicio tenga ese órgano, pues más grande se va a poner. Aquí está la diferencia entre un tamaño de partícula pequeño en pollos. Van a ver que la molleja es más pequeña, mientras que con un tamaño de partícula más grande, la molleja creció más. Entonces, la capacidad de consumo de esa ave va a ser mucho mejor. Y aparte de eso, pues vamos a tener un arroz con molleja mejor, ¿verdad? Van a ser menos libras por molleja, pero mejores. Si miramos en términos del pollo, más específicamente, ¿qué opciones tiene? Aquí podemos ver el tamaño de la molleja y el tamaño de la partícula. Aquí hablamos de tamaños de partícula de 337 micrones hasta 867 micrones. Si miramos a menor tamaño de partícula, menor tamaño de molleja. Y por el contrario, a mayor tamaño de partícula, mayor tamaño de molleja. Y eso nos representa una mejor conversión alimenticia. Dentro de menor conversión alimenticia tengamos, va a ser mucho mejor. Y el consumo, ¿verdad? Tiene un efecto en el consumo también y en la ganancia diaria de peso de los pollos, ¿verdad? Generalmente los que tenían mayor tamaño de partícula, pues ganaron más peso. Entonces, ahí es el efecto de por qué es tan importante. ¿Qué condiciones deberemos de pensar para tener en buenas condiciones nuestro molino de martillos? Pues principalmente es pensar en martillos que sean endurecidos, ¿verdad? Para que no se vayan desgastando. Ahí hay algunos estilos de cómo se pueden endurecer. Ya vamos a ver qué nos puede causar. La parte de las cribas también, se recomienda que las cribas tengan ángulos entre los centros de los orificios de 60 grados, como se ve acá. Y no como están en esta línea, ¿verdad? Incorrectos. Ahí no tienen el grado correcto, entonces va a haber mayor fricción y por lo tanto el tiempo de vida de nuestras cribas se van a ver afectadas. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Que las cribas se rompan, como vemos en la foto de la izquierda, ¿verdad? Entonces no queremos cribas dañadas porque si no, ahí ya comenzamos a perder mayor cantidad de grano que tal vez no se va a partir y la calidad del alimento no va a ser buena. Y también los martillos ya gastados, ¿verdad? Que no se vean como estos. Vamos a ver unos peores todavía. Si nosotros endurecemos los martillos, vamos a ver la diferencia entre que un martillo no endurecido ya tiene una punta roma y por lo tanto no le va a pegar de la misma forma a los granos. Mientras que un martillo con punta endurecida, pues le va a pegar de mejor forma y vamos a gastar menos tiempo y menos energía en poder moler el maíz como lo queremos. Principalmente hablo del maíz porque es el que más se tiene que moler, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver cómo están nuestros martillos? Si vemos la foto de la izquierda, ya son martillos gastados, están desbalanceados, por lo tanto ya va a dejar escapar mucha desviación entre los tamaños de los granos y eso no es deseable, ¿verdad? Porque nuestro proceso se va a volver más tedioso y se va a llevar más tiempo. Si lo vemos más de cerca, en la foto de la izquierda ya vemos martillos de punta roma y están muy diferentes a un martillo nuevo que tienen ahí.
Entonces, esos desbalanceos nos causan problemas a la larga, ¿verdad? Si miramos algo aún un poco más lamentable, pues ya son martillos de punta roma, no tenemos que dejar que lleguen a tal. Aquí ya son martillos que casi llegaron al eje donde van agarrado del pin. Otros que se jugaban tanto los martillos en el eje que se hicieron más grandes los hoyos. Entonces son cosas que tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? No dejar que nuestros martillos lleguen a esto. Tiene que haber una revisión periódica. ¿Qué factores afectan el tamaño de partícula? Para terminar ya con este tema, pues la humedad del grano. Un grano más húmedo, pues puede costar un poco más a que se quiebre, ¿verdad? ¿Qué tipo de grano es? Hay granos muy duros, entonces también desgastan más rápido los martillos y quiebran más rápido las quirlas. Eso lo vimos hace algún tiempo que tuvimos que usar un maíz brasileño que siempre es un poquito más duro. Entonces, sí nos causó problemas con los equipos. El diámetro del orificio de la malla, ya lo habíamos dicho, o del acrivo, ¿verdad? La cantidad de martillos que tenga el molino. A mayor cantidad de martillos, pues va a ser más eficiente a la hora de partir los granos. La velocidad del molino de martillos, ya hablamos de la velocidad de la punta del martillo. Condición de los martillos y de la malla, que estén en buenas condiciones, ¿verdad? Que no estén desgastadas. La velocidad del alimento que ingresa al molino. Eso tiene mucho que ver. Si yo, pues, abro la escotilla mucho más, pues va a pasar mucho más grano y eso va a influir también en el tamaño de partícula. Y las aspiraciones del molino. Hay algunos molinos que tienen un flujo de aire o contraflujo respecto al ingreso del grano. Entonces, esto también nos va a causar qué tan eficiente sea nuestro molino. Muy bien, en parte del molino, hasta ahí estamos. Vamos a hablar ahora un poco del mezclado, que es otra de las acciones muy, muy importantes que se tienen que tomar a la hora de hacer alimento. ¿Cuáles son los objetivos del mezclado? Pues pesar con precisión cada ingrediente que vamos a utilizar, eso es muy, muy importante. Minimizar el tiempo de preparar batch estándar, ¿verdad? Para que seamos eficientes y gastemos menos energía. Y procurar la mejor distribución de ingredientes en toda la mezcla, ¿verdad? Que todo lo que pongamos ahí esté bien mezclado para que cada bocado que tenga cada animal lleve todos los nutrientes necesarios. Generalmente utilizamos las mezcladoras que son de cintas, como la de la izquierda inferior, o bien, esta más que todo se usa para monogástricos, o bien se usa también la de paletas en rumiantes. Esto es porque son dietas un poco más voluminosas. O pues, si el presupuesto no lo permite, hay algunas mezcladoras de tambor que generalmente son las que se mezclan cemento, que hasta cierto punto pueden servir, ¿verdad? Aquí hay algunas fotos de algunas muestras de mezcladora, ¿verdad? Elevadas para que sea más fácil servir los sacos. Otras con descargador frontal. Este es descargadero inferior, descargador lateral, perdón. Y estas otras así también. Es para que se den una idea. Ahora bien, dependiendo qué tan automatizada esté nuestra planta, pues es la forma en qué tan rápido podemos hacer alimentos. Si hablamos de un ciclo de bacheo automático en la cual ya tenemos elevadores, torbas de descarga, torbas de medición, entonces podemos pensar en que el pesado de todas las materias primas se debería llevar en 2 minutos. La descarga de todos los ingredientes debería de ser en 1 minuto. Y mientras que se hace un ciclo de bacheo o de mezclado de 4 minutos, ya se está pesando la siguiente, el siguiente batch, ¿verdad? Pero este es en sistemas automatizados. Ahora bien, si pensamos en granjas pequeñas que generalmente lo hacemos todavía a mano, tenemos que pensar en esto. Tenemos que hacer un pesado total de todos los batch que vayamos a realizar, ¿verdad? Para que cuando una vez encendamos el molino, de una vez hagamos todos los batch uno tras de otro. Seguidamente, debemos de descargar macros y micros, y esto nos debería llevar menos de 1,5 minutos. Después, posterior a esto, debemos hacer un mezclado en seco, que dependiendo de la capacidad que tenga la mezcladora y la voluminosidad de la dieta, debería estar entre 30 segundos a 1 minuto. Seguidamente vamos a hacer la descarga de líquidos, que pueden ser melazas, aceites, entre otros. Y esto debería llevarse en menos de 30 segundos, dependiendo de la cantidad que se vaya a agregar. Y
seguidamente recomendamos hacer un mezclado de entre 4 a 6 minutos. Ya veremos por qué entre 4 a 6 minutos, ¿sí? Y después hacer una descarga de todo el contenido de la mezcladora que no pase de 4 minutos. Generalmente las revoluciones por minuto que puede tener una mezcladora de cintas está entre 25 a 35 revoluciones por minuto. Dentro de menos revoluciones tenga, pues más va a ser el tiempo que les vamos a tener que dar. Hay una forma de medir la eficiencia del mezclado. Y esto es por medio de que se agregan se llaman microtrazadores. Los microtrazadores se recuperan del alimento y dependiendo del conteo, nos da una medición estadística que se llama coeficiente de variación. Lo que esperamos obtener del coeficiente de variación es que este tenga menor al 10%. Entonces, ya en base a las investigaciones de las universidades, hemos sabido que en la mezcladora de cintas, luego de los 4 minutos ya tenemos, o posterior a los 3 minutos, ya tenemos menor al 10% del coeficiente de variación. O sea que la mezcla ya es correcta. ¿Ya? Si lo pensamos en una mezcladora de paletas, pues ahí lleva un poco más de tiempo por el tipo de mezclado que es y debemos de pensar posterior a 4 minutos, inclusive 5 de mezclado total. Y si ya pensamos en una mezcladora de tambor, pues ahí tenemos que considerar que esta tiene que ser mayor a 6 minutos para que tengamos un buen coeficiente de variación menor al 10%. Entonces, dependiendo de la mezcladora que tengamos, es el tiempo que tenemos que hacerlo. Para ir cerrando este punto, pues, ¿qué consideraciones debemos de tener? El coeficiente de variación, si hacemos una prueba de microtrazadores, esto es un servicio que puede brindar DNA en su laboratorio, no debe ser mayor a 10%. El tiempo total desde el inicio de adición de macros, desde que se adiciona el primer saco, hasta que la mezcladora se queda ya sin ningún producto, no debe ser mayor a 10 minutos en un ciclo de mezclado manual. A mayor tamaño de partículas se necesita mayor tiempo de mezclado, era lo que hablábamos, ¿verdad? Es un producto más voluminoso. Los residuos que queden en la mezcladora deben ser menor al 1% de lo que se agregó. Ya vamos a ver un ejemplo ahí. Por ejemplo, si nosotros hacemos un batch de 10 quintales, lo que quede adentro de la mezcladora no debería de ser mayor a 10 libras. Entonces, eso es un punto que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, que las mezcladoras trabajen a un máximo del 80% de lo recomendable, ¿verdad? Y que no trabajen a un mínimo del 50% de su capacidad, porque si no, pues ya no se va a mezclar bien lo que hagamos. ¿Qué son de las cosas que tenemos que evitar? Pues que, así como la foto de la izquierda, que nos quede mucho material mezclado adentro, ¿verdad? Eso ya es por un mal diseño de mezcladora, lo cual eso lo tenemos que considerar. Que los ángulos de las paredes de la mezcladora estén correctos, el declive de hacia dónde esté la boquilla de descarga esté correcto, son de las cosas que tenemos que ver. De igual forma, la adición de los líquidos siempre tiene que ir hacia donde revienta la mezcla, porque si no nos pasa así como lo que está aquí, que ya casi que tenemos un pollo empanizado, ¿verdad? Ahí sería una mezcladora empanizada, con tanto que se dejó ahí de material y se echó el líquido encima del eje, pues ya eso ya es una pérdida, es una merma y aparte es un foco de contaminación. Y mismo evitar grumos, ¿verdad? Ya habíamos hablado aquí de grumos por malas adiciones de líquidos o que se van a pegar en el eje porque hay algunos materiales que pueden ser corrosivos y entonces el tiempo de vida de nuestra maquinaria va a ser menor. Las consideraciones finales de mezclado, pues ya son, los ingredientes deben ser pesados en balanzas que se calibren regularmente. Lo que yo recomiendo es que nuestras básculas tengan una masa conocida o una tara que nosotros sepamos que pesa, qué sé yo, 25 kilos. Y cada vez, antes de comenzar a pesar los ingredientes, nosotros pongamos la masa para saber que pesa lo correcto. Si nosotros sabemos que pesa 25 y la báscula nos marca 24 o 26, pues ya sabemos que nuestra báscula está desbalanceada. Entonces tenemos que tomar acciones, ¿verdad? Que nos la arreglen, que nos la vuelvan a calibrar.
La secuencia de descarga, pues es muy importante. Ya dijimos, de primero van ingredientes macro y microingredientes también, pueden ir juntos, hacer un mezclado en seco, seguidamente ingredientes líquidos, hacer un mezclado total y la descarga total del alimento, ¿verdad? Un presupuesto que para que yo les hice más o menos para que se den una idea de cuánto sería de invertir para hacer una planta propia, son algunos datos que saqué en base a ustedes en El Salvador, que es en dólares. Un molino de martillos con capacidad de 20 a 25 quintales por hora anda entre los 3,000 y los 3,200 y 3,800 dólares, ¿ya? Una mezcladora de cintas con capacidad de 10 quintales, pues anda que sería más o menos media tonelada, anda entre los 4,500 a 5,100 dólares. Y las básculas, pues hay unas que pueden ser romanas o ya pueden ser básculas digitales y por eso es tanto la variación de precio. Entonces, en base a tener estas tres herramientas que son muy importantes a la hora de fabricar alimentos, estamos hablando de una inversión de más o menos 10,000 dólares, ¿ya? Si nosotros queremos hacer una mejor planta, que ya le queremos poner elevadores o transportadores y tener ya un inventario inicial y de seguridad, pues eso ya son otro tipo de gastos que sería de ir viendo con el tiempo, ¿ya? Y ya para ir finalizando, vamos a hablar un poco de controles y registros, en los cuales son muy, muy importantes en las fábricas, ya que lo que no se puede mejorar, lo que no se controla, no se puede controlar lo que no se mide y no se puede medir lo que no se define. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener bien, bien escrito y bien, bien aterrizado qué es lo que queremos hacer. ¿Cuáles son las áreas principales de control que nosotros debemos de tener en la planta? Pues principalmente la producción, que la producción sea eficiente, la calidad, que la calidad sea buena bajo estándares de la industria, ¿verdad? Que los costos sean buenos para que nosotros seamos rentables. La seguridad ocupacional es muy importante. Que el personal sepa cuál es la forma de activar bien la forma la forma de activar bien las maquinarias, de utilizar bien todo las herramientas que ellos tienen, ¿ya? La limpieza, muy, muy importante. Eso nos puede evitar plagas y mermas muy importantes. El manejo de personal también tiene que ser bueno, con proactividad y en buenos términos. Y el planeamiento, ¿verdad? El planeamiento de hacia dónde vamos en la empresa. Como segundo punto, el análisis de datos también es muy importante. Entre ellos podemos mencionar tener una visión completa de la operación, ¿verdad? Saber qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Identificar qué cambios son necesarios durante la mejora continua, ¿verdad? Corregir las desviaciones en procesos operativos, ¿verdad? Si sabemos que tenemos puntos de control a mejorar, pues tratar de mejorarlos, de corregirlos. Ya habíamos hablado del cruce de registros y contenidos, ¿verdad? Esto más que todo nos referimos a los inventarios. El agilizar los procesos y hacerlos efectivos. A veces hacemos procesos que se pueden volver muy largos y tediosos, pues tenemos que buscar la manera de que estos sean más rápidos, ¿verdad? Y reducir la probabilidad de errores, ¿verdad? Siempre en todo momento, reducir cualquier probabilidad de error o problemas que tengamos. Importancia de la toma de decisiones, identificar y analizar, ¿verdad? Ya nosotros teniendo datos bien escritos y bien seteados de toda nuestra organización, podemos identificar y analizar ciertos riesgos que podamos tener. Reconocer criterios que nos puedan servir para ser más efectivos. Definir las prioridades de la planta es muy importante. Generar alternativas a los procesos que estamos haciendo en la actualidad. Realizar evaluaciones constantes de que si lo que estamos haciendo está funcionando y estamos obteniendo una respuesta positiva, ¿verdad? Elegir soluciones en base si ponemos las cartas sobre la mesa, pues tenemos una forma de cómo elegir la solución que más nos convenga y evaluar los resultados en campo, ¿verdad? Muy, muy importante saber que lo que estamos haciendo en la planta está llegando a los animales y estamos obteniendo resultados correctos. Y para ir englobando lo que hemos hablado, pues aquí está de una forma resumida en este mapa conceptual
de todo lo que acabamos de hablar. Instalaciones, materias primas, molienda, mezclado, y control y registros, ¿verdad? Ya en parte resumida. Todo es importante. Algunas consideraciones que tienen que tener. ¿Dónde comienzan las mermas? Ahí hay una foto de la izquierda, recién tomada. Las mermas están en todos lados, ¿verdad? Ahí ya tenemos una palomita que nos está comiendo poquito, pero bueno, ahí fue una palomita. Cuando llega al almacenamiento fue una ratilla y de repente fueron el molino no está bien seteado, entonces ahí se pierde otro polvito y cuando nosotros llegamos a ver las mermas ya son muy grandes, ¿ya? Entonces tenemos que siempre tratar de controlar los polvos en todos los procesos que tengamos del grano. La humedad, ¿verdad? A mayor humedad hay más probabilidades de contaminación de hongos, de levaduras, entonces vamos a tener que eliminar materia prima. Ahí va muy de la mano de la parte del deterioro, ¿ya? Mantener las materias primas. Si nuestros stocks no son muy rotativos, dentro de más tiempo tengamos las materias primas, pues más posiblemente mayor deterioro vamos a tener. Y en el tema de plagas, pues siempre donde hay alimentos orgánicos, pues van a haber plagas. Ya vimos ahí la palomita, en ese caso es una plaga. ¿Qué hacen en otras explotaciones? Pues tienen al gato, ¿verdad? Al gato que se va a hacer cargo de los ratones que puedan llegar a molestar. No es el mejor control, sí es cierto, es un control biológico, pero pues no es lo mejor. Lo mejor es ya tener un plan de manejo de plagas, ¿verdad? Y a veces se nos olvida que que son gatos para cazar, entonces los engordamos a puro concentrado y ya no cazan. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con eso. Y para llevar a casa el camino al éxito, yo les digo, no es de la noche a la mañana, siempre son pasos que tenemos que ir cumpliendo y estos pueden ir de la mano de la mejora continua, ¿verdad? Donde tenemos que definir qué es lo que queremos hacer, ir midiendo lo que definimos, analizar si lo estamos haciendo bien, mejorar lo que miremos que no está bien, ir controlando todos los procesos y pues es el ciclo de mejora continua que habíamos estado hablando. De mi parte, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Yo les dejo ahí el contacto de Marcos por si tienen dudas o preguntas. Y por supuesto que vamos a contestar algunas al aire de las que hayan escrito en el chat. Muchísimas gracias, Ricardo. Empezamos con las preguntas. Por el momento tenemos 3. La primera nos la hace Gudiel y nos pregunta si pudiera utilizar soya molida, es decir, hacer nosotros mismos la harina de soya. ¿O cuál es la problemática de no sacar el aceite del grano? Muy bien. De hecho, si ustedes tienen acceso a frijol soya, o sea, sí se puede utilizar siempre y cuando se disminuya el tamaño de partícula. Generalmente nosotros la conocemos como soya integral o soya extruida, en la cual solo se saca cierta parte de aceite, porque también grandes cantidades de aceite pueden causar tránsito rápido en el tracto gastrointestinal. Entonces, sí se recomienda sacar una parte del aceite, se conoce como soya extruida y para aves reproductoras o gallinas de postura es una muy buena opción. O sea que en términos generales sí se puede utilizar. Es dependiendo de lo que se tenga acceso, ¿verdad? Y si se tiene acceso a eso, pues es muy bueno. Muchas gracias, Ricardo. La segunda pregunta nos la hace Matías y nos dice, ¿hay riesgos de pérdida de nutrientes en el peletizado? Generalmente no. Hay materias primas que están especializadas para peletizado y eso sí tenemos que tener pensado que tenemos que tener vitaminas recubiertas, enzimas que soporten las temperaturas del acondicionado del peletizado y entonces no debería de haber problema por ese lado, ¿verdad? Si ya las temperaturas van muy altas y generalmente no tanto va a ser en el peletizado, sino en el extrusado, si las temperaturas van muy altas por largo tiempo, entonces sí pueden haber reacciones de caramelización, dependiendo del tipo de alimento que sea, o también llamadas reacciones de Maillard, que es cuando la proteína ya pierde sus enlaces y ya se desnaturaliza. Entonces, en esos casos sí, pero si tenemos un buen proceso de mezclado, tenemos materias primas que sí tenemos que estar seguros
de que soporten la peletización y nuestra forma de acondicionar es buena, pues no tendría por qué haber ninguna pérdida de nutrientes. Muchas gracias, Ricardo. La siguiente pregunta es nos la hace Carlos Parras y nos dice, si soy avicultor con una granja de 2000 gallinas ponedoras, ¿es recomendable tener mi propia planta de creación de alimento o siempre debo ir pensando en distribuir? Miren, nosotros tenemos clientes que andan más o menos en el rango de su granja. Ellos tienen su propia planta, pero ahí sí que, como decimos acá coloquialmente, para sacarle el jugo y para ver el retorno a la inversión que usted tiene que hacer para su planta, pues también venden alimento. Y no necesariamente tendría que ser solo para gallinas de postura, sino que usted también puede realizar con los ingredientes necesarios y las fórmulas correctas, también podría realizar fórmulas para pollos, para cerdos e inclusive para ganado. Entonces, para que valga la pena la inversión de comprar una planta, lo mejor o lo que yo recomiendo es que puedan hacer autoconsumo y también puedan vender el alimento a granjas vecinas, ¿verdad? Ricardo, ¿puedo agregar algo? ¿Seguro, Marcos? La pregunta la hizo Gudiel. No, perdón, la hizo César, ¿verdad, Majo? César, creo que cuando Ricardo dice una planta como tal, no nos debemos imaginar una planta fuera del orden, increíblemente grande, como decía Ricardo, con elevadores y todo lo demás. Para poder iniciar a fabricar alimento para su propio consumo con 2000 gallinas, puede ser una mezcladora como la que le mostraba Ricardo en su momento, que es la de tambor. Tal vez no es el mejor mezclado que estamos buscando, pero sí nos va a impactar obviamente en costos y en resultados, porque vamos a tener un alimento de mejor calidad donde nosotros podemos controlar qué va adentro y qué no va dentro de nuestra formulación o de nuestro mezclado. Entonces, no necesariamente tiene que ser algo muy grande, puede ser algo más pequeño, acorde a su producción, una mezcladora de 1 tonelada, puede ser bien o de media tonelada, como decía Ricardo, y pues lo demás se va dando en el camino. En Guatemala nosotros iniciamos este concepto hace mucho tiempo, hace más de 15 años, perdón, hace más de 10 años que se inició este concepto con Central Agrícola y mucha gente pues lo hace incluso con técnicas no sé cómo decir la palabra, muy prácticas de hacerlo y les ha ido muy bien. Obviamente pues lo mejor es tener una mezcladora, ¿verdad? Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Marcos. La tercera pregunta nos la hace Fernanda Díaz y nos pregunta, ¿solo la harina de soya podemos implementar en las dietas de nuestros animales para la obtención de buenos resultados? No necesariamente, no necesariamente. De hecho, lo que se busca es una combinación de materias primas que aporten el perfil de requerimientos nutricionales que nosotros ponemos en las dietas. A nivel mundial, el más utilizado es la soya y ha funcionado bien, pero también hay otros tipos de alternativas. Por ejemplo, una harina de soya con aminoácidos sintéticos nos hace tener una mejor calidad de la dieta, ¿verdad? Para alcanzar los objetivos. Hay otro tipo de energéticos, pero aquí en la zona, bueno, podemos hablar de harinas de origen animal, como por ejemplo harinas de pescado, pues, muy, muy buenas, ¿verdad? Son mayormente digestibles. Harinas de plumas, de pollo, en fin, hay una infinidad de proteicos que se pueden ir combinando. Pero pues como hemos hablado anteriormente, la soya ha sido una de las más versátiles y sí es una de las más utilizadas a nivel mundial. Muchísimas gracias, Ricardo. Esa sería la última. Ah, no, acaba de llegar una más. Otra es por Carlos Parra. Dice, gracias por la respuesta y cómo puedo tener acceso a las mezclas de concentrado que necesita mi granja. Yo creo que esa pregunta se la puede responder Marcos directamente. Y solo voy a hacer una más. Igual, ¿cómo hago para obtener sus productos en El Salvador? Entonces, yo creo que ahorita mejor ya los dejo con Marcos y con Ricardo para que se despidan. Y muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, Majo. Bueno, como acá en la parte de abajo de la presentación, ahí Ricardo me hizo el favor de poner mi contacto, mi correo y mi número de teléfono. Para los que no pudieron llegar a tiempo, yo soy el representante comercial para Honduras y El Salvador.
Cualquier consulta que ustedes tengan, yo se las puedo resolver. Si necesitan el catálogo de productos, también se los puedo hacer llegar. Y también la manera en la que pueden conseguir nuestros productos. Contamos con algún par de personas que los pueden apoyar también acá para adquirir esos productos. Entonces yo les puedo hacer llegar la información con mucho gusto. Ricardo, no sé si puedes responder la última pregunta que pusieron, que si recomiendan hacer las premezclas con pala. Muy bien, miren, les voy a ser bien sincero, no es lo mejor. En términos, si nosotros pensamos que es un alimento balanceado para rumiantes y estamos pensando que ese rumiante se va a comer entre 5 y 10 libras de alimento, pues está bien, lo podemos utilizar, podemos hacer la mezcla con pala, ¿verdad? Porque ya, aunque el coeficiente de variación sea mayor, la cantidad que se consume el animal, pues permite que la mezcla vaya, pues, completa, en cierto modo, ¿no? Pero si nosotros pensamos en un alimento de pollo y un alimento preiniciador, en que esos pollos, pues, están comiendo los primeros días 10, 20, 30, 40, 50 gramos, pues es muy poco. Entonces, ¿qué garantía vamos a tener nosotros de que la mezcla vaya bien y que vayan todos los nutrientes? Desde ese punto de vista, no es recomendable, ¿verdad? Todavía en cerdos podría ser considerado, en cerdos de engorde, ¿verdad? No es la mejor opción, pero para comenzar se podría hacer. Gracias, Ricardo. No sé si no hay ninguna otra pregunta. La verdad es que nos quedamos bastante satisfechos con la participación que tuvimos de todas las personas que se conectaron. Les agradecemos mucho su participación. Y pues esto es todo y esperamos vernos en una próxima, esperamos virtual o en su momento la podemos hacer presencial, pero ya vamos a ir viendo cómo vamos avanzando. Entonces, muchísimas gracias. No sé si tienes algo más, Ricardo. Solamente agradezco el tiempo y la atención prestada. Espero que les haya quedado algo de lo que compartimos hoy y que pasen ustedes muy buena noche. Será hasta una próxima. Gracias, Ricardo. De nuevo, mi número de contacto está aquí abajo. Le repito, mi número es el más 502 3098 2819. El correo es marcos.juarez@centralagricola.com. Quedamos a la orden. Les agradecemos mucho nuevamente y que tengan una buena noche.